Hola DJs, este es mi tercer video de YouTube. Estoy muy emocionada porque estoy intentando ser súper constante y bueno, aquí estamos. Yo hoy les quiero contar sobre cuando fui maestra en Cuba, cuánto ganaba, cómo era trabajar para el Estado, cómo se trabaja dentro de una escuela en Cuba y cómo es la situación de los niños con las situaciones que están pasando ahora mismo, o bueno, que pasaban en ese entonces, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, ya no vivo en Cuba. Entonces, bueno, comenzamos. Primeramente, trabajar con niños es súper complicado más cuando tú eres prácticamente una niña. Yo me gradué con 18 años me gradué. Y en cuanto me gradué, al mes ya empecé a trabajar. No es lo mismo la práctica que la teoría. Obviamente, cuando llegas a la escuela tienes que enfrentarte a un aula con 20 y pico de niños o más o menos, dependiendo de dónde vas a trabajar. Y es complicado realmente enfrentarte a eso tú siendo tan joven. Y trabajar con niños en Cuba es muy difícil por el simple hecho de que muchísimas veces los niños están bastante afectados por la situación que tiene mi país. Están súper afectados porque obviamente un niño que en su casa no hubo luz en toda la madrugada, en toda la noche, que en su casa no tiene comida, que escucha todo el tiempo a las personas y a sus padres hablando de la mala situación que tiene el país, de que no tienen dinero, de que no hay comida, de que no pueden conseguirla, ni aún teniendo dinero no puedes conseguir alimentos, y es bastante complicado. Los niños son como esponjas, pienso yo, y absorben un poco de toda la energía que hay a su alrededor, en mi opinión, pienso yo. Y están bastante afectados con esto, y los niños presentan mucha violencia, mucha depresión. Son niños que no tienen ganas de aprender, son niños que no tienen ganas de nada, y muchas veces los mismos padres son los que les dicen: no te esfuerces tanto, no estudies tanto, que tú te vas del país, o no estudies tanto porque al fin y al cabo esto no te va a dar nada. Y es una realidad que realmente se está viviendo muchísimo en Cuba. Por lo menos en ese entonces que trabajaba en la escuela lo veía bastante. Los niños estaban muy conscientes de todo lo que estaba sucediendo. Y creo que los padres a veces viven un poco engañados pensando que los niños no se dan cuenta de los problemas que hay en las casas, cuando se dan cuenta absolutamente de todo. Y partiendo de este punto, de que trabajar con niños es complicado, trabajar en Cuba para el Estado es más complicado todavía porque no hay nada. No tienes libretas para poder planificar una clase, no tienes una pizarra decente, no tienes muchas veces tizas, te quedas sin tizas, el borrador se te cae, se te rompe y ya olvídate de tener un borrador, es súper complicado. Tienes que estar todo el tiempo dependiendo de los padres, para que los padres de los niños te ayuden y compren las cosas de limpieza, porque obviamente tú de tu salario no puedes sacarlo porque es que no te da la cuenta, básicamente. Y es súper complicado ese tema. El tema de los materiales es súper complicado, el tema de obtener láminas, de poder impartir una clase de calidad. Es complicado cuando no tienes los recursos suficientes. Y en las escuelas, por lo menos donde yo trabajé, la verdad que es una buena escuela, y los maestros, sobre todo la directora, la subdirectora, siempre estaban muy pendientes de intentar hacer lo más bonito posible las situaciones, las clases. Siempre trataban de hacer lo más que pudieran, ¿sabes? Para que estuviera lo mejor que se pudiera, dependiendo del presupuesto, dependiendo de lo que se podía hacer, de lo que había. Porque literalmente en Cuba los libros que se utilizan son los libros que usaba yo en la secundaria, en la primaria, los libros que usaba mi abuela posiblemente, libros que tienen, no sé, 20 años. Yo estoy segura que mis libros, los libros que a mí me dieron en la escuela hace 10, 15, 20 años, bueno, no 20, hace 10 o 15 años los están usando los niños. Estoy perfectamente segura. Entonces, a todas esas cosas, súmale que los padres, obviamente, como tienen tantos problemas, no se dirigen a ti de la mejor manera posible. Entonces están súper estresados por todo. Tú ni siquiera puedes decirle a un padre: mire, su hijo tiene tal problema, porque al momento te va a comer y al momento te va a decir cosas, y al momento, y como eres joven, es peor todavía. Piensa que tú realmente no sabes nada y estás perdido, cuando los problemas del niño son problemas que están claros. Y yo tuve bastante incomodidad con eso, porque yo tuve alumnos que tenían un poco de violencia y malas mañas, y yo realmente siempre intentaba hablar con los padres. A los niños no se les toca, a los niños no se les maltrata, a los niños no se les grita, así que uno siempre tiene que tratar primero con los padres y después entonces ver qué pueden hacer con los niños. Mi perrito dando vueltas.
Y bueno, eso fue lo que yo siempre intenté, tener una relación bastante cordial con los padres para entonces después saber cómo dirigirme al niño, porque no todos los niños están criados de la misma manera, no todos los niños viven de la misma manera y eso los afecta, pienso yo, en su crecimiento y en su desenvolvimiento. Entonces, ¿cuánto cobraba siendo maestra? Cabe recalcar que yo soy simplemente graduada de maestra, no soy, ¿cómo se llama eso? Yo no soy licenciada ni tengo más allá de lo que sería simple graduación. En Cuba se le llama técnico medio. Técnico medio de maestra, eso fue lo que yo terminé. Mis 4 años de carrera y se finí. Entonces ya, eso es solamente lo que yo tengo. Y los profesionales, o sea, las personas que tienen más nivel de estudio cobran más. Yo cobraba en ese entonces 4.010 pesos cubanos. En ese entonces se cobraba ese dinero. No sé, actualmente no tengo datos de cuánto se está cobrando, pero creo que es lo mismo. Cobras 4.010 que tienes que pagar impuestos, eso te lo descuentan todo. Impuestos, tienes que pagar almuerzo, tienes que pagar. Y al final realmente te quedas con 3.700 y pico de pesos. 3.700 pesos, más o menos, es con lo que te quedas. Y ese dinero realmente en aquel entonces no te resuelve muchos problemas, porque la verdad cuando ves que un cartón de huevo estaba en ese entonces 1.000 pesos, 1.500 pesos y tú cobras 3.700, ¿tú crees que tú con 3.700 pesos vas a poder mantener un hogar? Imposible. Y yo realmente no podía seguir trabajando así por poco dinero y realmente es un trabajo difícil, como les digo, un trabajo que se hace por vocación, porque es un trabajo complicado que lleva esfuerzo, que lleva preparación, que tienes que estar en constante aprendizaje, tú aprendes junto con el niño, tienes que ser de todo, o sea, tienes que ser maestra, tienes que ser mamá, tienes que ser psicóloga, tienes que ser amiga, tienes que hacer muchas cosas, un trabajo que lleva demasiado y no te trae recompensa al final del día, por lo menos monetariamente. Te trae otro tipo de recompensa, como es que los niños te adoran, los niños son lo máximo, son súper buenos, a mí me encantaban mis niños, pero realmente no te da la vida, o sea, para tú poder mantenerte, para tú poder tener una vida medianamente estable o medianamente decente para vivir como una persona, no te daba la cuenta. Yo la verdad admiro muchísimo a las personas que trabajaban conmigo, que al día de hoy todavía siguen trabajando en escuela y que se levantan todos los días sin ni siquiera muchas veces haber desayunado y se paran enfrente de una clase, de un aula y le imparten conocimientos a todos los niños con muchísimo amor y los quieren como si fueran sus hijos y la verdad que los niños esas cosas las notan. Cuando tú eres cariñoso con los niños lo notan y son igual de cariñosos contigo y son súper buenos contigo. Y la verdad que yo admiro mucho a esas personas que todavía, estando en la situación como está, que está peor que en aquel momento, pagándote ese dinero que en aquel momento no era nada y ahora mismo es menos que nada, que no te resuelve ningún tipo de problema, siguen aún así levantándose todos los días por la mañana, yendo a una escuela y dando la cara. La verdad que los admiro. Yo no sé, la verdad, cómo pueden hacerlo, cómo pueden subsistir haciendo eso y los admiro de verdad. Porque sin escuela no hay nada, que es una cosa que de por sí todos los profesionales en Cuba están infravalorados. En Cuba ningún profesional gana bien. En Cuba tú puedes ser doctor, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser lo que tú seas profesionalmente, estudiado, teniendo 15 años de carrera y 20 títulos universitarios, que usted nunca va a ganar un salario bueno, nunca vas a tener un salario decente, un salario acorde a lo que tú estudiaste. Y a mí eso realmente me da bastante tristeza, me causa mucha rabia, porque al fin y al cabo, ¿sabes? Los títulos no te los regalan, tú estudias, tú te esfuerzas, tú vas en guagua a todos los lugares, porque obviamente trabajando para el Estado no tienes un medio para poder coger ni un taxi. Entonces, coges muchísimas guaguas, muchas veces vas hasta en bicicleta, vas caminando con un tremendo perro sol, bajo tremendo perro aguacero, tremendo perro apagón que pasaste, aún así te esfuerzas, vas, estudias, vas y vas acumulando y vas estudiando y vas acumulando tus títulos y al fin y al cabo llegas al momento de que tienes 5 títulos, sigues cobrando nada y te quedas así, tú dices, ¿en qué invertí mi vida? Sí, lo único que tengo es mi conocimiento, que eso es lo único realmente que no se quita.
Lo único que nunca te pueden quitar es lo que tú has aprendido, porque eso no se quita. Pero realmente es bastante complicado en Cuba ser profesional. Muchos niños no quieren estudiar, la mayoría de los adolescentes no les interesa estudiar de por sí, nunca les ha interesado mucho, pero ahora mismo les importa muchísimo menos. Solo están preocupados por el que les lleve el paro del por irse del país, que realmente no debería ser así, porque uno tiene que preocuparse, se da por estudiar, pero como les digo, la situación está tan mala, no se puede disimular, no se puede obviar la situación, no podemos hacer la vista gorda, no podemos tapar el sol con un dedo, los niños lo saben todo, las personas se dan cuenta de todo, los adolescentes lo saben todo. Es así, y por desgracia Cuba está así. Y realmente es bastante triste que una persona como profesional gane menos de lo que gana un dependiente o un vendedor en una MIPYME. Es bastante triste, es bastante tétrico, es bastante tercermundista, no quintomundista. Eso no sucede en ningún lugar del mundo, pienso yo, porque la verdad que no lo he visto en más ningún lugar. Es bastante tétrico que un camarero gane más que tú, que te metiste 15 años estudiando, 5 o 6 años estudiando. Yo misma me pasé 4 años estudiando como un camarero que llega y se pone va a cobrar más que yo. Que no es por disminuir al camarero, pero es que yo estudié, yo me esforcé. Como tú que no haces nada, que no te esfuerzas, por lo menos no te esfuerzas en estudiar, porque ser camarero yo lo hice y ahí tengo un video, mi video anterior de eso. Y es súper complicado, no es tan fácil como se ve, es complicado, lleva mucha responsabilidad. Pero no es justo que tú como profesional ganes menos que un mesero, la verdad, no es justo. No es justo y como esos millones de cosas no son justas, pero bueno. Hasta aquí mi experiencia. Espero que les haya gustado, que se hayan enrollado en la muela, que les haya gustado mi video. Por favor, denme un like si les gustó. Suscríbanse por aquí abajo si les gusta mi personalidad, si les gusta mi pelo, si les gusta la pared, si les gusta la silla, lo que les guste, por favor. Suscríbanse, denme like y nos vemos en el siguiente video.